¿Qué tal? Sean bienvenidos a este canal de Nanotalks, donde experimentamos la producción musical en móviles. Hoy veremos prácticamente una masterclass en móvil experimental, así que espero les guste esta amplia información que les tenemos preparado. Comencemos. A petición de muchos de ustedes, vamos a mostrar cómo hicimos este proyecto de la canción Ventu, que ya subimos en este canal, y así tengan una idea del proceso de producción general que hasta el momento hemos aplicado para que puedan aplicar en sus proyectos de música. Así que si aún no has escuchado la canción, te voy a dejar el enlace aquí arriba para que la escuches y nos des tu opinión. Son las 3 de la mañana, no duermo por la noche. Inicié poniendo un piano caustic tocando los pads que tiene esta aplicación, haciendo un loop, y ya solo copié y pegué conforme se fue requiriendo en la canción más fragmentos del mismo piano. Al ir escuchando el piano, poco a poco se me fue ocurriendo poner otros efectos, como por ejemplo el morning pad para darle un efecto espacial. También añadimos un instrumento de voces, el A-Shoir, también un bajo, la batería y otros pianos. En total de instrumentos utilicé 9. La manera de construirlo fue al gusto y mi guía fue mi oído y mi intuición para crear la instrumental. Guiándome un poco con el demo que contiene esta aplicación, puse primeramente el compresor Channel Strip. Noté que este le da un color al instrumento, presencia, y también ajusté algunos filtros de paso alto. También aplicamos un ecualizador para darle claridad al instrumento y también un estéreo para ampliar el sonido de instrumento un poco más dimensional. Para ir mezclando con los demás instrumentos, añadí un grupo y también le puse un plugin que viene siendo un efecto del reverb. Bueno, aquí déjenme aclarar que me costó trabajo editar las voces porque la grabación prácticamente era con un borrador cuando dejó de funcionar mi interfaz de audio. En otras palabras, utilicé el micrófono de un móvil para ir grabando y escribiendo a la vez la canción. De esta manera pude terminar el borrador y volver a grabar las voces con interfaz de audio. Sin embargo, como ya les mencioné, pues no sirvió mi interfaz de audio, así que así me atreví a editar las voces. Una vez grabada la voz principal, la dupliqué 2 veces para darle el efecto estéreo. También añadí una voz secundaria para hacer armonía con la voz principal. Esto me dio un total de 5 voces y 2 coros al final. Son las 3 de la mañana, no duermo por la noche, tu figura me hace falta, solo no puedo. Como fue grabado con el micrófono del móvil, entró ruido en las heces de la voz y algunos otros ruidos externos. Aquí aplicamos algunos recortes para minimizar las heces y también quitar algunos ruidos externos, pero también pusimos algunos otros plugins. Primeramente, antes de hacer las duplicaciones de la voz principal, apliqué estos plugins. Un EQ Studio para aplicar los filtros de paso alto. Después aplicamos un compresor Channel Strip para capturar los picos y esté más controlado el rango dinámico de la voz. Y un Nose Gate para no permitir que entren los ruidos externos en la voz. También añadimos 3 ecualizadores, uno para atenuar las heces, otro también que tiene que ver con la sibilancia y finalmente otro ecualizador para quitar algunos sonidos fuertes al pronunciar la voz. Este proceso estuve haciéndolo en parte en solo y en contexto con la pista a la hora de mezclar. Una vez hecho esto, dupliqué el track de la voz principal y las paneé para que me diera el efecto estéreo en la voz principal. En una tercera copia que hice de la voz principal, quité algunos plugins y comprimí bastante esa voz para lograr más presencia en la voz principal y así lograr que se escuchara mejor la voz con la mezcla. Para continuar con la mezcla de la voz y la instrumental, primero hice 2 grupos, uno para los instrumentos y otro para las voces principales. En el de los instrumentos agregué un reverb y en el grupo de las voces utilicé un efecto diferente similar al reverb que le da un toque especial. Son las 3 de la mañana, no duermo por la noche, tu figura me hace falta, solo mis pensamientos me desgarran lentamente, me engañan y... Bueno, lo recomendable es finalizar la mezcla y dejar espacio para la masterización, pero por el momento yo elegí masterizar la canción de esta manera. Aquí al principio batallé un poquito por el CPU del móvil, por ello frisé algunos tracks y volví a regular con la instrumental y la voz. Finalmente solo utilicé en el Master Fader, el Master Strip y Brick Ride. Con el Master Strip tiene la compresión con ecualización de 3 bandas, también un estéreo y ecualización de 3 bandas, y el potenciador para darle los decibelios requeridos para finalizar el proyecto.
Son las 3 de la Una vez decidido el volumen y todo lo demás, finalmente fui al Mixdown para terminar el proyecto y elegí que incluyera todos los efectos que puse, y como solo tiene 2 formatos para finalizarlo, elegí el FLAC. De esta manera pude conseguir que conservara la mayor calidad posible para subirlo a YouTube. Pues prácticamente de manera resumida, esto fue lo que hicimos hablando en una vista general del proyecto de Encubasis 3, aunque esto no quiere decir que necesariamente lo vas a hacer exactamente igual como lo hicimos. Comprendo que los productores mencionan vez tras vez sobre tener noción de lo que estamos haciendo para decidir cómo hacer las ediciones y la mezcla y la masterización en cualquier DAW, ya sea de escritorio o en móvil, ya que depende del estilo de la canción, las voces, las grabaciones, para ir llevando un camino y lograr el objetivo de producir una canción al estilo profesional en Encubasis 3. Eso también aplica para aplicación de Audio Evolution móvil. De esta manera finalizamos este proyecto. Si te gustó cómo hicimos este proceso y te gustaría que hiciéramos un proceso similar con tu proyecto, contáctanos a este correo que aparece en pantalla. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete y comparte para llegar a más seguidores y que se puedan beneficiar de esta información. Nos vemos hasta el próximo video. Bye. Son las 3 de la mañana, no duermo por la noche, tu figura me hace falta. Solo no puedo dormir. Yeah. Mis pensamientos me desgarran lentamente, me engañan y me dicen que un abismo me acompaña y no me deja salir. No, buscaré una manera de sobrevivir, escapar dentro de mí. No quiero vivir así. Yeah. Lucharé, alguna forma tengo que encontrar. Lágrimas salen de mí, no es justo seguir así. Ven tú y dime que me amas, juntos aquí en la cama, ayúdame a poder salir. Ven tú a hacerme compañía. Tal vez todo sea diferente y logres que en mi mente mi mundo se vea mejor. Borrar por siempre esta agonía.